Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. Hoy te voy a estar hablando aquí sobre las últimas noticias de Jan Yaman. También te voy a estar hablando sobre Hande Erçel y te van a interesar los detalles, así que quédate hasta el final de este vídeo, no te salgas, dale like, suscríbete si me escuchas por primera vez y comenzamos. Hande Erçel el día 10 de mayo participó en un nuevo lanzamiento en sociedad con una joyería. Por ahora todavía no tenemos nada en las noticias y revistas porque hay un retraso. El evento tuvo lugar ayer, día 10, en la última hora de la tarde, por lo que probablemente esta noticia llegue mañana. Pero esta mañana Hande Erçel fue, el medio de punto de vista de un programa de Turquía. A mí me ha salido todo en las noticias oficiales, todo lo traduzco al español y me entero. Entonces, en el programa los tres presentadores dieron su opinión sobre la vida amorosa de Hande Erçel. Y vamos a hablar de este tema en el canal, te voy a dar los detalles, todo lo que dijeron, pero primero te tengo que decir un asunto que en estas noticias que salieron en el periódico hablan de un último contrato que Hande Erçel hizo en sociedad con una marca de ropa femenina. Dicen que el contrato se negoció por 1,5 millones de liras y que se negoció para tomar estas fotos necesitaba perder 3 kilos. Eso es un montón. Si eran 3 kilos, pues no lo sabemos. Dicen que siguió una dieta especial y que ese era uno de los requisitos de ese tal contrato que están hablando por las noticias. Entonces, si miramos esa foto, realmente se la ve más delgada. Y si esto era realmente una realidad, lo pensé innecesario porque Hande Erçel ya está muy delgada, tiene muy buena figura, ya está muy delgada, pero nadie entiende lo que pasa por la mente de estas marcas de ropa, nadie lo sabe, no saben qué tienen en mente. Y ahora, ya vamos a empezar con el tema del programa. Vamos a empezar dando los detalles de lo que estuvieron hablando. Hay gente que me ha estado preguntando sobre ella y el tema que se habló en el programa fue por qué Hande Erçel dio respuestas evasivas a preguntas sobre el amor. Definición de evasiva, que se usa para engañar, para escapar a una respuesta más directa. Les digo el significado porque luego hay muchas personas que me preguntan qué significa esa palabra, así que para que luego no te quede ninguna duda, yo te digo lo que ha significado. Y la presentadora Morena fue la presentadora más neutral. Ella fue la que dijo que Hande Erçel y Can encajan. La presentadora Morena. Y que le gusta esta pareja junta. Para ella los dos juntos están bien. Artur, el presentador que está en el medio, estuvo entre los tres que tomaron más posición. Y que de hecho respondió a la pregunta del tema. ¿Por qué Hande no toma posición? No responde si lo es o no lo es. Dijo que la familia de Can es muy conservadora y eso explica por qué. Hande no confirma y no niega. Él no cree que Hande sea aceptada por la familia de Can, porque son más tradicionales y más conservadores, y también porque ella tuvo muchas relaciones antes de Can. Él dice, su pasado está lleno. La rubia presentadora dijo que cada familia tiene un criterio diferente para los novios, pero cree que la familia debe pensar en la felicidad de sus hijos y no en los criterios que ellos tienen, y que hoy en día es imposible encontrar una persona que no tenga pasado, que no haya tenido relaciones y que no haya vivido nada. Entonces ella, la presentadora rubia, no ve mucho sentido en el miedo de Hande de asumir su relación con Can. Entonces Artur dice que Hande tiene que hacer lo que quiera, que no debe de importarle la aceptación de los demás, porque tiene independencia económica, tiene su trabajo, su dinero, su casa, la vida. Luego hablan en general, como todas las relaciones famosas terminan rápido. Sobre cuál será la razón de Hande para no afirmar y no negar. No digo que esta sea realmente la razón por la que Hande no tomó una posición en relación con Can, pero pensé que era muy interesante traerles la opinión porque nunca hubiera pensado en esta hipótesis que dieron
de padres interfiriendo con la relación de sus hijos. Me pareció muy surrealista que hoy en día sigan existiendo estas interferencias, así que ni siquiera había considerado esa como una hipótesis. Y por eso me pareció interesante traeros estas noticias, pero no estemos diciendo que en realidad esto sea una verdad absoluta. Los tres presentadores dieron sus opiniones, es como si yo en este vídeo te doy mi opinión, te cuento mis opiniones y te doy mis pensamientos. Pues esto es lo mismo, están dando cada uno sus opiniones considerando la cultura del país y algunas tradiciones de la familia de Turquía. Están dando cada uno su forma de pensar, lo que ellos piensan y están dándonos su opinión. Y ya que mucha gente me había estado preguntando por Hande, pues bueno, os he traído este tema, yo no comento nada, solo os informo y ahora pues vamos a ir con Can Yaman porque hasta en el silencio Can Yaman es tendencia, es noticia por todos los lados. Resulta que como os traje en los últimos vídeos con la publicación que Can Yaman nos puso, que por cierto os pido disculpas que ya os lo puse por la pestaña de comunidad y en el comentario fijado del vídeo, me confundí en la traducción, no es Black, sino que puso Back in the Day y ya os lo puse por la comunidad, ¿vale? Resulta que a través de esta publicación Can Yaman está guardando mucho silencio a través de esta última publicación. La gente no sabe nada de él desde que compartió esta imagen. Y la noticia es que todo el mundo está muy preocupado por Can Yaman porque no sabe qué es lo que está sucediendo desde que compartió esta imagen con la frase que significa, que nos dice back in the days, tiempo atrás. Y desde ahí no ha vuelto a publicar nada, no nos comparte mensajes, no sabemos nada de él, la gente está preocupada. Esto está siendo noticia, están diciendo por todos los lados que los fanáticos piden a gritos información sobre Can Yaman por saber qué es lo que le sucede. También os quería decir que estoy flipando en colores, porque ya está la gente sacando de quicio las cosas diciendo que, o sea, es que incluso están dando otra opinión sobre el mensaje de Can Yaman diciendo que lo están poniendo porque se recuerda con esta imagen a Demet Özdemir por Can David. No hagáis caso a ese comentario, ya quieren confundir las cosas, siempre sacan de quicio como siempre. Y yo quería pues traeros estas últimas noticias, todo lo que me entero de lo traigo, no os preocupéis que estaremos atentas de las noticias para cuando a mí me salte lo nuevo de Can Yaman, qué está sucediendo, nos comparta cualquier mínimo detalle, no os preocupéis que yo os voy a informar de todo. Por el día de hoy, estas han sido las noticias que hoy me han salido, espero que al menos te haya servido algo de información. Seguramente Can Yaman está bien, lo único que estará súper ocupado, incluso la gente se pregunta si es que ya estará volando a Turquía, no sabemos nada, ¿vale? Cuando yo me entere te voy a informar, no te preocupes. Suscríbete, dale like, quédate hasta el final de mis vídeos, te dejo las tarjetitas de vídeos recomendados y nos vemos por el próximo vídeo. Chao.